Sean bienvenidos a este vídeo. En el día de hoy, vamos a estar hablando de Lupt. Una historia que tiene un trasfondo psicológico, filosófico y ético, que quizá habrás pasado por alto, pero a medida que vamos entendiéndolo todo, nos empezamos a adentrar en una historia mucho más oscura de lo que ustedes piensan. Bienvenidos creepypastas, como ya habéis visto, el vídeo de hoy va dirigido a unos de los cortos de animación que ha cautivado a una gran cantidad de personas y de las cuales las historias y teorías no han parado de surgir. Sin embargo, antes de pasar con la historia y su análisis, vamos a introducir cómo surgió Lupt y cuál puede ser su origen. Como bien sabemos, Lupt fue un proyecto desarrollado por unos estudiantes del CITM. Un proyecto universitario cualquiera, pero que, cuando empezamos a adentrarnos, nos damos cuenta de que quizá, aquello que vemos como ficción, no lo es tanto. En entrevistas con los productores, hemos podido apreciar que parte de la historia que se explica, pudo haber pasado, o pasará. Para entender esto nos tenemos que adentrar en la historia. En este caso, debemos remontarnos a la década de 1950. Sabemos que durante estos años, después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron proyectos desarrollados por Rusia y Estados Unidos que trataron de jugar con el ADN, y con ello, la clonación humana. Estos experimentos, como el famoso Proyecto Broncina, fueron los primeros en experimentar con ellos, y estos los podemos saber por varios documentos desclasificados de la CIA. Más adelante, en la década de los 80, otro proyecto conocido como la Warta volvería a experimentar con la clonación y los límites humanos, nuevamente, resultó en otro fracaso. A día de hoy se desconoce si continúa existiendo proyectos con la clonación humana, y aunque han habido sucesos que han dado pistas de que sí, nunca se ha vuelto a saber más de aquellas personas que den a la luz esas posibles ideas. Parte de estos sucesos han motivado a la creación y producción de Lupt, y es por ello, que ahora que sabemos un poco su contexto, vamos a pasar a analizar la historia y trasfondo que esconde toda esta historia. Lupt inicia en un laboratorio secreto gubernamental donde vemos al primer sujeto en la cama. Esta es la sala donde descansa el sujeto antes de ser torturado en los experimentos que se realizan en la base. Todo empieza con un médico que le acompaña a una sala donde será entrevistado. En ella, podemos ver cómo el entrevistador le ofrece unas pastillas que una vez tomadas, lo desmayan. Más adelante, es cuando todo empieza a enturbiar. Podemos escuchar cómo torturan al sujeto con una silla eléctrica, que pese a no apreciarse en el plano, podemos intuir por la iluminación que proyecta la sala de fondo. Después de este suceso, el sujeto despierta. Es en este momento, donde todo cambia. El sujeto recuerda haber vivido esa escena. Sabe lo que pasó, o al menos, eso piensa. A partir de ese momento, el sujeto trata de escapar de varias formas. Es al cabo de varios intentos, cuando llega a los siguientes finales. El final de ficción, el final de realidad, y la libertad. Cada uno de los finales, nos muestra un trasfondo filosófico que cuestiona grandes preguntas de la vida. ¿Qué es la muerte? ¿Vivimos en una mentira? ¿Cuál es nuestra razón de existencia? Y sobre todo, ¿por qué somos? ¿Y qué somos? Empecemos por uno de los finales, el final de ficción. Este final nos muestra cómo el sujeto se prende la pastilla que le hace vivir en un sueño. En una primera instancia, podríamos pensar que esta decisión es cobarde, pero ¿lo llega a ser? En él, vemos cómo verbalmente dice, es mejor vivir en mentiras bonitas, ¿no? A lo que el científico le responde, es posible. Esto nos hace preguntarnos si vivimos dentro de una mentira, dentro de una falsa realidad. Pregunta muy cuestionada desde los inicios del ser humano. Platón, con el mito de la caverna, ya nos planteaba esa idea. Hoy día, la idea de simulación no se plantea como un cuento de hadas, sino como una posibilidad. Con ello, nos preguntamos, ¿es el ingrediente más feliz? ¿Realmente nos hace más sabios saber la triste realidad? Esas son preguntas que Lupt nos deja en el aire a que el espectador llegue a sus propias conclusiones. Por otro lado, tenemos el final de la realidad. Quizás, el final que aquellos valientes se habrán atrevido. En este final, se nos muestra cómo la fase del proyecto con el sujeto protagonista es finalizada, dejándolo conveniente de que vivirá en un bucle para siempre. Es en este final, donde se nos plantea las preguntas más importantes de Lupt y que analizadas, podemos ver cómo tiene un significado mucho más profundo, desolador e inevitable. Si analizamos los diálogos, podemos destacar las siguientes frases. Esta vida ya la viví, y la volveré a vivir, entendiendo que el sujeto es consciente de que estará en un bucle preso de un destino que no puede controlar. Con ello, también razona lo siguiente verbalmente, una vez muera, dejará de existir. Por tanto, ¿qué sentido tendrá esta vida?
Esto nos muestra cómo mientras estamos vivos, no estamos muertos, por lo que no debe ser una preocupación puestos a que es un final inevitable a la misma vez, que una vez que muramos, no viviremos, por lo que, nada de esto habrá existido puestos a que finalizada la vida no existirá un sentido. Asimismo, la última frase nos demuestra el desesperanzado final de nuestro sujeto donde nos habla sobre que es una simple creación humana, sin espíritu ni alma. En ello, nos demuestra cómo éste no puede creer en un Dios, puestos a ser algo artificial, al que repito, no tiene ni espíritu ni alma. Ahora ya toca analizar el último final, el de libertad. En este final, vemos el cuerpo destrozado del sujeto alrededor de otros que yacen cerca suyo. Este suelo, como si de un milagro se tratase, se despierta manchado de sangre en medio de un campo. Este empieza a andar sin destino hacia este nuevo mundo completamente desconocido. Esto nos muestra, como a veces, vivimos en una realidad que a veces solo es una pequeña parte de este total que desconocemos. Como ya hemos visto, Loop trasciende a una historia con unas reflexiones que responden a las grandes inquietudes a las que se presenta el ser humano. Cuestiones que han sido un pilar para toda nuestra historia y que a día de hoy, cuando más sabemos, más nos damos cuenta de lo que desconocemos. Espero que les haya encantado este vídeo, pero que sobre todo, les haya hecho preguntarse estas cuestiones como qué es la existencia, qué somos y por qué, etc. Si veo mucho apoyo en este vídeo, es posible que próximamente suba uno nuevo. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.